PF Sport en radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL. Ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL. Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Porvenir Sur, casi ruta 2, kilómetro 14,5 en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciados, Video Análisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero, casi Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. PF Sport Producciones. Teléfono 0981-269-715. Es una realización de PF Sport Producciones. PF Sport en radio. Muy bien, ya estamos aquí para el desarrollo de nuestra programación. Como siempre, arrancamos saludando a todos nuestros seguidores a lo largo y ancho del país, como también para todos nuestros seguidores que están en el exterior. Hay mucha información para compartir con todos ustedes. Ayer estuvimos en la cobertura, en la transmisión en directo del partido entre Sol de América y Sportivo San Lorenzo. Bueno, ya en instante vamos a estar hablando de eso. Lo que pasó entre Sol de América y Sportivo San Lorenzo. También hoy prosigue el campeonato, el torneo sudamericano, que está en plena disputa en nuestro país. Ya vamos a ampliar la información con respecto a ello también. Se completa la fecha 19, en donde por sobre todo el destaque de la misma, se produce dos cosas. Uno, el empate de Libertad con Sportivo Luqueño, que de ganar Olimpia hoy se va a alejar mucho más. Y por el otro lado, Cerro Porteño le ganó a River Plate. En el acumulativo se ponen los talones de Libertad, es decir, la pelea en el acumulativo se centrará en estas últimas tres fechas, y justamente en la siguiente juegan Cerro Libertad. Bueno, por la fecha 20. Ya vamos a ampliar eso también. Y hoy también lo que quería comentar en el inicio, y ya iremos desarrollando la misma, es lo que pasa abajo, donde Deportivo Luqueño empató con Libertad y en este momento salta por encima de San Lorenzo en el promedio. San Lorenzo, que ayer cayó derrotado ante Sol de América, baja en el promedio, se aproxima a General Díaz, que hoy juega con Guaraní, y el Deportivo Capiatá, que hoy juega con Olimpia. Situaciones bastante complicadas para ambos equipos que están en zona de descenso. Por un lado, el Deportivo Capiatá, que va a enfrentar al puntero del campeonato, y más todavía en este caso con esta
empate de Libertad, ganando hoy Olimpia, le va a permitir alejarse mucho más y ir posicionándose para el tetracampeonato. Y un Capiatá que tampoco se puede pegar el lujo de perder, al menos si es que quiere salvarse, al menos si quiere buscar la posibilidad de la permanencia en la división principal. Y por el otro lado, la situación es similar. Un Guaraní metido en Copa Libertadores ya, pero que de todas maneras necesita sumar en el acumulativo. Y por la otra parte lo tenemos a General Díaz ahí en la puerta del descenso, porque si gana Capiatá y pierde General Díaz baja a la zona de descenso, sale del Deportivo Capiatá. Son situaciones cambiantes que se van a ir dando indudablemente de acuerdo a los resultados que se vayan registrando en cada fecha. Es lo que en principio podemos comentar en este momento en relación a lo que se está dando en la última parte del torneo clausura con respecto a la lucha por el campeonato. Por un lado, la lucha por la Copa Libertadores, de mejorar la posición para el ingreso dentro de lo que será la competencia de Copa Libertadores para la próxima temporada. La lucha que se genera también en ingresar en zona sudamericana, que en este momento Sol de América se posiciona ahí con su victoria del día de ayer. Y por el otro lado, la de evitar de caer en la zona de descenso, y el único que en este momento está en zona de descenso directo y que tendrá que salir a buscar la posibilidad de salir de la misma es el Deportivo Capiatá, porque en esta fecha que concluye hoy, que es la fecha 19, con 2 partidos entre Olimpia y Capiatá y General Díaz con Guaraní, ya se decretó definitivamente el descenso del Deportivo Santaní, que en el primer partido de la fecha de 19 había caído ante el Nacional 4-0. Y con esa victoria, Nacional también se va aproximando, no está todavía en el acumulativo, en zona de clasificación para la Sudamericana, pero se aproxima, es decir, tiene en este momento 45 puntos, 46 está el Sportivo San Lorenzo, 48, hay 2 de 48, que en este momento vamos a mirar un poquito lo que nos dice la tabla acumulativa que se está dando en la pelea por ingresar a la zona de la Copa Sudamericana. Nacional, decía, está con 45, 46 tiene Sportivo San Lorenzo, 48 tiene River Plate, 49 tiene Sportivo Luqueño, 51 tiene Sol de América. En este momento, Sol de América, Sportivo Luqueño y River Plate son los que están en zona de Copa Sudamericana. Hay que recordar que hay un cupo para la Copa Paraguay que se va a definir justamente entre el Deportivo Capiatá y Sol de América. De ganar Sol de América ese partido, ese cupo va a quedar pendiente para el octavo, para el octavo posicionado en la tabla acumulativa para acceder a la Copa Sudamericana. En este momento está en la octava posición el Sportivo San Lorenzo. Y bueno, pero quedan 3 fechas todavía para disputarse, y ya el fin de semana se juega la fecha número 20. En este caso vamos a mirar un poquito también lo que nos dice ya el programa. Hoy se completa la fecha 19 con el primer partido que se va a disputar a las 18 horas, Estadio Adrián Jara, entre General Díaz y Guaraní. 2 historias diferentes. Por un lado, General Díaz, que busca, por sobre todo, tiene que sumar para zafar de esa zona roja, ese peligroso acercamiento a la zona roja, justamente a la zona de descenso, ante un rival bastante difícil como lo es indudablemente Guaraní. Y
Partido que va a arrancar a las 18 horas y luego a las 20 horas, jugando de local en Para Uno, Olimpia recibe al necesitado Capiatá. Un Olimpia que indudablemente va a entrar motivado por su victoria ante su tradicional rival por un lado, y por la otra parte ante el empate de Libertad. De hecho va a salir a buscar marcar una mayor diferencia, porque en la fecha 20 ganando Olimpia puede llegar a gritar ya campeón. La fecha 20 juega Cerro Libertad. Si Libertad empata, Olimpia gana, es campeón. Si Libertad pierde, Olimpia gana, Olimpia es campeón. Esa es lo que se puede generar en la siguiente fecha, en donde Olimpia va de visitante ante Deportivo San Lorenzo, un Deportivo San Lorenzo que va a una cancha neutral, en este caso en el estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre en la ciudad de Itagua, donde va a ser de local. El Deportivo San Lorenzo fue buscando distintos escenarios de tal manera de no salir del departamento central, no salir del área capital, pero buscando un estadio con mayor capacidad para albergar, como indudablemente se podría generar la gran afluencia de aficionados para este partido. Y finalmente recaló en el 12 de octubre, que me preguntaban ayer justamente en Cancha del Sol de América cuál es la diferencia entre la cancha del 12 de octubre y el estadio Gunter Vogel, y según las averiguaciones que pude hacer de acuerdo a los datos de APF, la diferencia es que el 12 de octubre tiene una mayor capacidad, que en número significa 8.000 personas más que el estadio Gunter Vogel. El estadio Gunter Vogel tiene capacidad para 4.000 personas de acuerdo a los datos registrados en la APF, y la del 12 de octubre es para 12.000 personas, es lo que dicen los datos, y esa es la diferencia, que es justamente lo que buscaban los directivos del Sportivo San Lorenzo, tratar de encontrar un estadio con mayor capacidad. Nadie puede desaprovechar una semejante oportunidad como esta, y por sobre todo un club que viene asfixiado ya en la parte económica, necesita revitalizar esa parte, y se podría dar en este caso, en este partido ante Olimpia el próximo lunes 2 de diciembre en el estadio Luis Salinas del Club 12 de Octubre de Itagua. 20 horas en Para Uno hoy, Olimpia versus Deportivo Capiatá. Olimpia en la búsqueda del tetracampeonato, Deportivo Capiatá en la búsqueda de poder salvarse, de poder lograr la permanencia en la división principal. Bueno, dos partidos que hoy cierra la fecha 19. El primero, General Díaz con Guaraní, partido que va a arrancar a las 18 horas. General Díaz juega de local, juega bien General Díaz. Vamos a ver qué pasa aquí ante Guaraní y General Díaz. General Díaz, ya lo decíamos, necesita ganar. Una victoria es lo que le sirve a General Díaz. Un empate le complica, una derrota con mayor razón. Y veremos qué pasa entre General Díaz Guaraní y luego Olimpia Deportivo Capiatá en un apasionante encuentro también en la búsqueda del tetracampeonato. Radio. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, manchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, Ruta San Lorenzo Luque. Ferrina SRL.
Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Por venir sur casi ruta 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Gordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Este domingo, la gran final del torneo 6 de enero. Dos equipos en busca del título de campeón. Maradero versus Sargento Sosima. En un apasionante encuentro para definir el título de campeón. Maradero versus Sargento Sosima. Y por el tercer punto, desde las 16 horas, juegan Sport Ábalos versus 8 de diciembre. Dos partidos en una apasionante final del torneo. Este domingo en la cancha del 6 de enero en la Laurel. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. BFC Radio. BFC Radio. Vamos a hablar un poquito del Sudamericano Sub-15 Paraguay 2019, que está en pleno desarrollo en nuestro país y en donde por sobre todo se destaca Perú, Bélgica y Brasil dieron los golpes correspondientes en el grupo A. Pasó una nueva fecha del Sudamericano Sub-15 Paraguay 2019 que dejó a Perú, Bélgica y Brasil como los grandes ganadores en lo que representó la tercera fecha del Sudamericano en el grupo A. En el primer encuentro de la jornada cumplida el día de ayer, los peruanos lograron su primer triunfo en el torneo, derrotando por el marcador de 2-1 ante Colombia. Luego, Bélgica cosechó otros 3 puntos en la llave al vencer por 2-0 a Venezuela. Y por último, Brasil se encaminó nuevamente en la senda victoriosa tras superar por 3-0 a Bolivia. El sudamericano prosigue hoy con otros 2 encuentros correspondientes al grupo B, que tendrá como sede el estadio Arsenio Orico del Club Nacional, donde Argentina versus Uruguay se enfrentarán a partir de las 18 horas y luego Paraguay se medirá ante Ecuador a las 20:30 horas. Con respecto al Sudamericano Sub-15, reitero, Perú que le ganó a Colombia 2-1, Bélgica a Venezuela 2-0, Bolivia que cayó ante Brasil 3-0 dentro del desarrollo del Sudamericano Sub-15. Hoy en el estadio Arsenio Orico del Club Nacional, 2 partidos, en este caso correspondiente a la llave B, a la serie B o al grupo B, como se le denomina también. Primer partido a 18 horas, Argentina versus Uruguay, y luego Paraguay versus Ecuador, partido que va a arrancar a las 20:30 horas. Así está establecido el horario para el desarrollo correspondiente a la Copa o al torneo sudamericano Sub-15 en pleno desarrollo en nuestro país. Dentro de
lo que es la disputa entre APF, Olimpia, Marco Trovato, el presidente del club Olimpia, estuvo en la APF, fue citado para realizar su declaración con respecto a la investigación que está haciendo la APF en torno al, ya todos lo saben, al caso en la cual se lo vincula con un medio de apuesta, con una empresa de apuesta, mejor dicho, y se fue, hizo su declaración en Marco Trovato. Después de salir Marco Trovato del Tribunal de Ética de la APF, realizó su declaración ante los distintos medios de prensa, manifestando lo siguiente. Vamos a irnos a esa declaración. Pretender que cualquier asistencia técnica a una empresa de apuestas es ilegal e inhabilita a un presidente o a cualquier oficial deportivo, supone la limitación excesiva de derechos, ni prevista en la normativa, ni razonable, ni defendible en el derecho. Dicho esto, lo que nosotros vivimos hoy es una inquisición en base a los éxitos deportivos que genera el Club Olimpia en este momento. Entonces, no tienen pruebas, no tienen fundamento, y lo único que hacen es investigar a un presidente y a una comisión directiva que trabaja todos los días para lograr éxito para su club. Entonces, terminada esta reunión, esperemos de que se dé por cerrado el caso investigativo que el Tribunal de Ética está llevando adelante, y a partir de ahí poder hacer un descargo formal de toda la Asociación Paraguaya de Fútbol y del Tribunal de Ética en base al daño y el perjuicio de imagen que me han generado tanto personal como empresarialmente por haberme acusado sin fundamentos. Bueno, es lo que decía Marco Trovato en declaraciones de prensa. La APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol y su Consejo Ejecutivo, saca un comunicado y dice lo siguiente: tiene a bien expresar a todos los clubes aficionados, de nuestro deporte y al público en general, el firme rechazo a las declaraciones y afirmaciones vertidas en los medios de prensa por el señor Marco Trovato, presidente del Club Olimpia, quien indicó que la APF desea quedarse con el negocio de las apuestas deportivas. Las declaraciones del señor Trovato no se ajustan a las pretensiones de la APF, quien desde un principio mantuvo la firmeza de realizar sus mejores esfuerzos para alejar a las apuestas deportivas del fútbol paraguayo y para defender los derechos comerciales, económicos y de propiedad intelectual que detenta la institución en representación y beneficio de sus clubes miembros. En ese sentido, es menester aclarar que la APF es la única propietaria de todos los derechos vinculados al desarrollo de sus torneos y o competiciones oficiales, lo que implica el derecho exclusivo a la explotación comercial de los mismos, la cual hoy en día se realiza sin autorización de esta entidad. Con el objeto de reivindicar los derechos que le corresponden a la APF, el día 6 de marzo del 2017, esta institución planteó ante la Justicia Civil Ordinaria una acción declarativa de derechos a efecto de que se otorgue certeza a la condición de propietaria exclusiva de los derechos antes aludidos y con ello se determine que la explotación comercial de todos los derechos correspondientes a los torneos y competiciones organizados por esta entidad, ya sea mediante apuestas deportivas o de cualquier otro tipo, debe necesariamente contar con la autorización de la APF o con la proscripción de dicha actividad en caso de considerarla riesgosa para el desarrollo de los campeonatos y o de los intereses de sus clubes afiliados, o en caso de que dicha explotación atente contra los fines y objetivos establecidos en sus estatutos y además normativas concordantes con los principios y normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de la FIFA. Bueno, son lo que en principio
es bastante largo esta nota de comunicado que sacó la APF, pero para resumirlo, dentro de lo que plantea la misma, en los que se discute ya en otro terreno, vamos a decirle, los derechos correspondientes a la utilización de la grilla de los partidos de la APF, que organiza la APF, con respecto a por parte de la casa de apuestas, que lleva a otro ámbito la discusión en este momento de lo que en principio se plantea, porque aquí en realidad lo que se planteó, por un lado, y se denunció amaño de partidos, donde tendrían que estar involucrados todos los clubes, por un lado. Y si hablamos de amaño, está el que provoca y está el que lo acepta. Y por otro lado, ya esto obedece al ámbito empresarial de la misma. Y bueno, el descargo que lo hizo Marco Trovato en ningún momento habló de esta situación, más bien de que él no tiene ninguna vinculación directa ni indirecta con dicha casa de apuestas. Bueno, vamos a ver en qué culmina toda esta serie de enfrentamientos que se va generando dentro del fútbol paraguayo últimamente, y que de hace tiempo se venía denunciando esto, porque se lo veía la manifestación que se daba en distintos ámbitos, y por sobre todo hacia, en este momento, como lo decía Marco Trovato, un club que trabaja para que su equipo tenga éxito dentro del campeonato local. Bueno, las declaraciones ya escucharon lo que decía Marco Trovato con respecto a su citación en el Tribunal de Ética de la APF. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, rutas Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir su casi rotados, kilómetro 14,5 en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 4696. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciados, Videoanálisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Este domingo, la gran final del torneo del Club Sendero. Dos equipos en busca del título de campeón. Matadero versus Sargento Sosima, en un apasionante encuentro para definir el título de campeón. Matadero versus Sargento Sosima. Y por el tercer puesto, desde las 16 horas, juega Sport Ábalos versus 8 de diciembre. Dos partidos en otra apasionante final del torneo. Este domingo en la cancha del Club 6 de enero en la Unitud. Que le hago regalito del 6 de enero, ya ves.
concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. PF Radio. PF Radio. Muy bien, damos la bienvenida al profesor Blas Romero. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo. Saludos a todos nuestros seguidores. Bueno, antes de irnos al comentario y la opinión del profesor Blas Romero, se inició el capítulo final del campeonato de la Primera División B, que se va a cerrar el sábado. 4 fueron los encuentros que marcaron la última fecha del campeonato de la Primera División B, en donde uno de los compromisos, 24 de septiembre, fue lapidario y goleó a domicilio a Cristóbal Colón de Ñemby por 6-1. En tanto que Martín Ledesma de Capiatá, que ofició de local en el Herminio Ricardo, de J. Augusto Saldívar ante Presidente Hayes, con victoria de Lauro y Rojo por 2-0. Por su parte, Deportivo Limpeño se despidió del torneo con un triunfo de 2-1 ante General Caballero de Ceballos, que a partir del próximo año va a militar en la Primera División C. General Caballero de Ceballos, que sigue descendiendo. Por la tarde, todos estos partidos se jugaron a la mañana, ayer por la mañana. A la tarde, Atlántida recibió a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, donde el equipo local cayó por el marcador de 2-1. El torneo de la Primera División B culmina este sábado con 5 compromisos, donde se estará definiendo al campeón de la categoría y los 2 equipos que ascienden a la división intermedia para la temporada 2020 en este caso. Sí, estos partidos, Pablo, que se ha jugado justamente ya no tiene injerencia ni abajo, arriba ni abajo. Ni abajo ni arriba. Y por ende se adelantó justamente, pero el plato fuerte va a comenzar este fin de semana. El sábado por la mañana se van a disputar. A las 7 creo que es el partido principal. Recoleta, no, la reserva a las 7, a las 9. A las 9. Sí. La primera vez mantienen el formato antiguo. El formato antiguo. Siempre estamos reclamando también para la intermedia y para la primera. Porque lo tiran a la reserva en un partido que nadie lo puede ver. Y la reserva lo llaman el equipo que está relegados. Relegadísimo. Relegadísimo. Entonces se juega cualquier hora, día, horario. Nadie sabe si ya jugó o no jugó. Sí. Hasta las estadísticas es difícil de tomarlo. Por ¿verdad? eso justamente tiene muy poco apoyo también. Porque si jugara como lo hace esto, por ejemplo, de preliminar, sería distinto la historia. Porque todo el equipo que va detrás de la primera también estaría cubriendo en esa, o al menos tratando de destacar lo que vienen desarrollando, profe. Sí, así es, desordenado un poco la reserva de todos los equipos, ya sea primera vez. En este caso, lo que tienen mucha chance es Atlético Temetario, que depende de sí mismo. Si gana su compromiso, es equipo de la intermedia. La programación para el sábado por la mañana: Deportivo Recoleta, que recibe al Atlético Colegiales en el Estadio Roque Batilana a las 9 de la mañana arranca este. Capitán Figari versus Pilcomayo, Estadio Juan Bautista Ruiz Díaz, 9:10 de la mañana. 29 de septiembre versus Atlético Tembetal. Este es un partidazo. Este es un partido donde 29 de septiembre busca su ascenso también. Así es. En el Salustiano Saracho, en el barrio Molino, arranca a las 9:10. 3 de febrero, Deportivo Ameliano. Ameliano aquí es el interesado. 3 de febrero, ni abajo ni arriba. Ni abajo ni arriba. En el Ricardo Brugada, en el terreno del 3 de febrero, 9:10. 3 de noviembre versus Tacuarí. Aquí es Tacuarí el que busca, en el Rubén Ramírez, en barrio San Pablo, 9:10 de la mañana estos partidos. Recordemos que Temetarí es el único equipo que depende de sí mismo, y después ya están Tacuarí, justamente el equipo del 29 también,
Y 3 equipos más, Pablo. Yo tengo la estadística justamente de eso, pero el que más chance tiene y que depende de sí mismo es Atlético Tempertario, que gana su partido y automáticamente es campeón. Tempertario está con 66 puntos. Sí, con 66 puntos. Inclusive un empate ya le alcanza. Sí, los otros tienen 64. ¿Quién tiene 64? Y no, es 63 nomás. Enseguida voy a corroborar eso contigo, Pablo. Porque tengo entendido que es 63 dentro de lo que es la tabla de posiciones, lo que le siguen en este caso. Sí, ganaron todos sus respectivos partidos. Sí. Tempertario tiene 66. Sí. Ameliano tiene 64, Tacuarí 64 y 29 de septiembre 64. Esas son las posiciones. Así está la posición. Así es, están a 2 puntos. Por eso te digo que una victoria es el camino que lo lleva directamente a la intermedia Atlético Tempertario. En este caso tiene que ganar entonces para asegurar plenamente. Para asegurar plenamente. Y de hecho que el que se bajó definitivamente es que hizo también una excelente campaña es el 24 de septiembre de Aregua, que ya está fuera de combate, y justamente los que le están persiguiendo a Tempertario es Ameliano, Tacuarí y 29 de septiembre, que tienen 64 puntos. Y va a ser apasionante este sábado. El punto en sí no es que le puedan molestar de repente al Tempertario, que son 2 los que suben, pues. Sí, claro que sí. El campeón y el vicecampeón. Pero Tempertario puede quedar afuera inclusive todavía. Claro. A ver, Ameliano, Tacuarí y 29 de septiembre tienen 64, bro. Sí, así es. Y 24 de septiembre de Valle Pucú, Areguá, tiene 63. Este es lo que está... Sí, sí. Y que ganó también su partido. Él tenía 59, ganó, se fue a... Pero... empata Ameliano, empata Tacuarí, empata 29 de septiembre, pierde Tempertario y gana 24 de septiembre. ¿Se puede o no se puede dar? La verdad que es apasionante. Llega a 66-24, iría a un partido hecho con Tempertario para definir el título de campeón. Así es. Y termina ascendiendo los 2. Por eso que Tempertario puede quedar afuera, ¿eh? Tempertario puede quedar afuera. Si es que pierde y gana, bueno, pues si Ameliano empata va a 65. Sí, pero si gana Tacuarí. No, por eso te decía, empata Ameliano, empata Tacuarí y empata 29 de septiembre. Van todos juntos ahí. Van todos juntos a 65. Pierde Tempertario y gana 24 de septiembre de Valle de Pucú, Areguá. Así es. Llega a 66. Ahí automáticamente ascienden los 2. Juegan un partido hecho para definir el título de campeón. Nada más, pero ascienden los 2. Apasionante está de la primera vez, ¿eh? Y estos equipos que hace rato, por ejemplo, 29 en gran tramo del campeonato habría llevado la delantera. El 29 de septiembre de Molino. Y después se bajó un poquitito, subió Tacuarí en un momento dado, Tempertario bajó otra vez. Y así sucesivamente. Apasionante es. Y bueno, este fin de semana llega a su punto culminante, que hay varias opciones como así lo estamos manejando con Paolo. Y así da gusto el campeonato, así también como lo es la intermedia que pasó, que también fue interesante. Hasta casi la última fecha fue interesante arriba y abajo, Paolo. Sí, una pelea que llevó hasta el último capítulo la definición de la misma. Bueno, en realidad Guaireña logró su ascenso 2 fechas antes de la culminación, pero la definición del título se dio en la última fecha, y en la última fecha también quien le acompañaba en el ascenso. En el ascenso. Sí. Y con relación a la zona roja del descenso, te acordarás que en los partidos se fue cambiante. Sí, bajaba Ovetense, de repente Iteño, se salaba de nuevo y así sucesivamente. Presentó la protesta hasta ahora. Pero nadie se mandaron al silencio. No he visto la resolución del tribunal al respecto. Se mandaron al silencio, yo también busqué por todos lados, no aparece en ningún lado. Pero la protesta está hecha. No, la protesta se presentó de manera oficial y como decía la declaración del presidente de Ovetense, ¿qué culpa tiene? Porque se busca alivianar la situación diciendo de que fue un error
del que hizo la planilla. Y dice el presidente de Ovetense, ¿qué culpa tenemos nosotros de que él haya cometido ese error? Sí, no tiene El nada que ver. reglamento es claro en ese sentido. O si es no, pérdida de puntos. vamos a escribir todo mal y después mandamos así nomás y después se protesta y El no, acta pero del partido determina. y ese es el documento válido, el único documento válido. Pero bueno, eso pasó lo que te quería comentar, Paolo, es con relación a un equipo que en 2 años bajó 3 categorías. Estamos hablando del General Caballero de Ceballos. Estuvo hace 2 años en primera división, bajó a la intermedia, bajó a la B y de la B ahora justamente a la última categoría. Y pasó con Olimpia, subió o no subió Olimpia de Itá. Olimpia de Itá pasó las mismas cosas. Sí, A la intermedia, pero bajó al último. Fue a la primera B y fue a la primera Z. Así es. Y el otro que puede alcanzar igual suerte es Capitán Figari, que puede bajar. ¿Ya descendió? Ya descendió. Sí. Entonces ya hay los 2 descendidos. Sí, Capitán Figari y General Caballero de Ceballos pues son los 2 equipos que descienden. Y bueno, y Capitán Figari va a jugar este fin de semana nada más para cumplir. Ya no tiene... No tiene chance ya de... te comento enseguida. General Caballero de Ceballos fue 0,794 de promedio. Totalmente ya descendido. Capitán Figari 0,969 y Pilcomayo 0,30 entre los dos. Y por eso te decía, porque... este fin de sí, semana. por eso te decía, yo tenía la información de que Pilcomayo también era el otro equipo que puede alcanzarle... Ahora, acá tendríamos que ver lo siguiente, porque tengo entendido que en la primera B, no, en la intermedia nomás lo que bajan 3. En la intermedia bajan 3. Sí, no, en la intermedia nomás. En la primera B bajan 2 y en la primera C suben 2. Así es. Y Pilcomayo con Capitán Figari van a, o sea, no juegan entre sí, pero vamos a decir lo que, a ver un poquito, vamos a mirar lo que es la programación para el sábado, porque ambos juegan el sábado, para definir su chance, su posibilidad de quién puede salvarse aquí. Pilcomayo 1,030, Capitán Figari 0,969. Ganando Capitán Figari, en caso de que Pilcomayo pierde, le pasan el promedio. Y hay que ver un poco eso, Paolo, sumar por los partidos que de repente los dos han tenido para sacar el promedio exacto. Hay que tener también los promedios de 2 años atrás para que eso pueda salir exacto. 3 años directos. Sí, claro, pues con... Capitán Figari, y juntos juegan juntos. Capitán Figari es local. Pero este es el partido, entonces este es el partido que... ¿Ya? Sí, y por eso lo mandaron también a ese horario. 9 y 10. Sí. Pero Martín Ledesma tiene 1,147, aunque pierda, no. No, ese ya está salvado. Ya está salvado. Sí. Pero apenita también. El Capitán Figari y Pilcomayo juegan juntos. El que gana ahí se salva. El que gana. Inclusive si empata, se salva Pilcomayo. Con un empate se salva Pilcomayo. Sí, señor. Así es. Capitán Figari, el único resultado válido es una victoria en este caso. Y la campaña de Capitán Figari fue desastroso este año. Es el que menos puntos acumuló en todo el año. Capitán Figari. Capitán Figari, sí. No le fue bien. Tenemos la tabla de puntuaciones previo a estos partidos finales en este momento, en donde lo de arriba ya dijimos, Tembetarí 66, Ameliano, Tacuarí y 29 de septiembre tienen 64 y 24 de septiembre de Valle Pucú, Areguá, que está con 63. Hasta ahí llega la pelea en la parte de arriba. Después el resto ya no. Abajo, Capitán Figari 19 puntos, último en la tabla. Por eso te decía, Pablo, desastroso la campaña. Pilcomayo 26 y General Caballero de Ceballos fue 27. Imagínate el último y el penúltimo. ¿Cuántos puntos de diferencia se llevan? Y 10 puntos. 10 puntos es mucho, Pablo. Sí. Sí.
de 10 puntos de diferencia, justamente lo que te da la situación entre estos equipos con respecto a, y bueno, es lo que finalmente está determinando justamente el descenso de ambos clubes. Así mismo es. Y por ende tiene una última oportunidad Capitán Figari con Pilcomayo, que Pilcomayo también es un equipo que hasta aquí no se ha afianzado, siempre anda en los promedios bajos, y este año no fue la sesión de este 2019. Va a pelear con Capitán Figari justamente quién de los dos va a ir a la última categoría de nuestro fútbol. Y mira que Pilcomayo hizo una campaña hace 2 años. Sí, cuando estaba Deportivo San Lorenzo. Fue ese año que, y ese lo está sosteniendo justamente para que ya no esté bajando. Sí. Esa campaña de hace 2 años. Y por eso que es importante ver un poco también los años anteriores, los puntajes que han hecho estos equipos para poder ser más responsables en el sentido de los promedios. Pero yendo este año, Capitán Figari es el equipo que ha hecho una campaña pésima. Voy a decir algo que molesta mucho. Cuando estuvo al Deportivo San Lorenzo en la B, si seguíamos, y ante ese cambio que vino dentro de la comisión directiva, con el ingreso del señor Ramón Delgado, nos salvamos de ir a la C. Y bueno, uno nunca sabe, Pablo, pero da la casualidad que cuando agarró Ramón Delgado, hizo subir al Deportivo San Lorenzo. Sí, porque veníamos a los tumbos. Pues. No, lógico. De hecho que se bajó una categoría. San Lorenzo bajó de la intermedia. Bajó de la primera a la intermedia a la B. Hasta ahí quedó. Sí. Estaba en la orilla también, lo que usted decía de la última categoría. Sí. Pero por suerte hubo otra gente, otra visión. Y eso es lo bueno del fútbol, Pablo, que aparezca gente de repente que acierte el camino correcto. Y por suerte don Ramón Delgado hasta aquí está haciendo una labor excelente. A pesar de que con la derrota de ayer del Deportivo de San Lorenzo nos preocupa de nuevo. Pero bueno, cuando usted quiera, Pablo, vamos a ir viendo. Y te voy a contar una situación que mucha gente no está teniendo en cuenta con relación al Deportivo de San Lorenzo. Pero eso vamos a ir desglosando un poquitito más. Bueno, una tabla de promedio que te empieza a preocupar. Y con la derrota de ayer, lógicamente. Principalmente ante los rivales que vienen. Bro. Y antes de entrar un poco, porque estuve medio enojado ayer por lo de Deportivo San Lorenzo. Creímos todos que de repente el camino correcto lo ha tomado el director técnico, en ese caso Orteman, en poner los jugadores exactos. Yo te decía justamente en la programación que estos seguidillas de partidos que se juegan en 7, 8 días, 3 partidos, hay que saber oxigenar el onceno titular. De repente puede salir un jugador determinado y meter otro jugador que tenga más aire y ir oxigenando el equipo. En ese aspecto es una situación muy delicada que el técnico tiene que tomar una decisión. Y ayer Orteman no lo vi tomar una decisión acertada nuevamente con relación al onceno titular, Pablo. Y eso preocupa de sobremanera porque tenemos que ir viendo también algunos jugadores. Yo sé, por ejemplo, que Sebastián Fernández por lesión no estuvo, que es algo normal, pero con la incursión, por ejemplo, de Gustavo Viera, que para mí no tenía que jugar de titular. ¿Por qué? Porque por la lesión que arrastró en un momento candente, en donde todavía no va a estar en training, no va a estar acorde a lo que es este campeonato. A cuarta fecha de terminar, lógicamente un jugador lesionado grave, porque recordemos que Gustavo Viera tenía como un trauma superar. Claro, y de repente su nivel no va a alcanzar algo natural. Lo conocemos como un gran jugador. Es más, te diría que si él no se lesionaba, en este momento estaba en la selección paraguaya de fútbol, Berizzo lo convocaba, porque es un excelente jugador. Y ahí no tuvimos acierto,
Para mí lo tenía que ir arrastrando de a poco, como lo hizo la semana pasada contra General Díaz, en donde lo metió en el segundo tiempo y dándoles minutos, y hasta que uno lo pueda ver bien a este jugador y lanzarlo de entrada. Porque no es lo mismo jugar de inicio que jugar los últimos 10, 15, 20, 30 minutos. Y en ese aspecto no tuvo ese acierto, que es muy difícil. Y lo de Miño, no sé por qué se quedó afuera. Estaba en la banca. Por eso digo, Sí. él vio seguramente que faltaba oxigenar esa parte, pero a esta altura, que ya va a terminar el campeonato, me imagino que yo lo voy a conocer a mis jugadores. Y Derlis Orué hasta aquí no le ha dado un rendimiento acorde a lo que uno espera de él. Entonces, si lo voy a sacar a Ignacio Miño por cansancio o por querer resguardarlo un poquitito y le meto a Derlis Orué, que no está bien hace rato, ni un partido que no rinde, entonces prefiero meterle a este jugador Ignacio Miño, que me va a dar 45, 60 minutos bien hecho, y después lo saco si está cansado, si es por eso que, o puede ser que también que lo haya cambiado por táctica, pero yo digo que lo habrá cambiado para oxigenar. Bueno, ayer cuando hice una observación justamente me decían que los cambios a veces se producen por disposiciones tácticas. Disposiciones tácticas que ayer para mí... Y yo traté de entender lo que quería Ordeman, porque hay que analizar un poco de repente qué es lo que quería el técnico. Antes de ir un poco a desarrollar lo que fue el onceno titular y cómo planteó Orteman a nuestro criterio, el otro que quedó afuera es Nery Vareiro. Tampoco sé por qué. Nery Vareiro le concedieron permiso por la llegada de su hijo. En un momento clave, en un momento... no sé cómo lo manejará usted el aspecto social en esa parte, la parte humana, decían ellos, que por eso se le concedió permiso para ir a presenciar la llegada de su hijo. Me pregunto yo, el Sportivo San Lorenzo, si podía... ¿Cuál es el papel de Nery Vareiro dentro del equipo desde tu punto de vista? Y es un jugador de mucha experiencia, que va bien de arriba y que se ha aplomado plenamente al esquema de Ordeman en Es de vital importancia en el equipo. Vital importancia en la saga central. ¿Por qué? Porque Luis Cáceres, el otro central que está jugando hace rato, ya se le nota también un cansancio natural. Primero porque su físico no le ayuda mucho. Te hago una comparación entre Luis Cáceres y Nery Vareiro. Nery Vareiro es un jugador fornido que tiene masa muscular, y Luis Cáceres es un jugador más espigado, de carrocería más liviana. Ahí te digo todo, Pablo. Y el otro es una carrocería más grande. Estamos hablando de Nery Vareiro. O en este caso hubiéramos también estirado a otro que está en la banca con mucha experiencia, como lo es Adalberto Román, que está totalmente desafectado el equipo. Y por eso digo, no sabemos los pormenores que pasa durante la semana, pero son jugadores de quilate que ha traído el Deportivo San Lorenzo justamente para estos acontecimientos, que cuando uno se cansa, venga Adalberto Román y métase ahí. ¿Por qué? Porque Adalberto Román es un jugador internacional, jugador de selección. Entonces no voy a tener problema de que va a ir a estar indispuesto a jugar. Son jugadores profesionales. Y en ese sentido yo creo que hemos cometido el error. Digo porque por lo que se vio ayer, y cada uno dará su opinión sobre la situación que usted acaba de darme, de que llega mi hijo. Hay jugadores que ha muerto su papá y él mismo ha dicho al técnico que le pongan el equipo. El caso... Bueno, eso es justamente lo que quería preguntarte. Un partido de vital importancia para el Deportivo San Lorenzo. Me van a decir que quedan todavía 3 partidos. Sabemos que quedan 3 partidos. Pero ¿quién te puede asegurar que el Deportivo San Lorenzo va a ganar
los 3 partidos o va a ganar uno de los 3 partidos. Es No difícil. podés hacer, No podés. Hay que ir con los y números. en un partido de vital importancia ante un equipo considerado que se le podía ganar, o que hay al menos similitud de campaña, similitud de posibilidades para ambos, agarrar y lo sacar a un jugador vital. Y por una situación, no digo que sea menor porque es familiar muy cercano, el hijo, pero uno depende del cristal que se lo mire, Paolo. Yo personalmente voy a estar motivado de jugar estos partidos cruciales, porque estos son partidos cruciales. Me imagino que él tendría que jugar y jugar con mucha alegría. Se está jugando cosas importantes. Muy importante para el Rayadito. Y yo entro a la cancha y trato de ganar, hago lo mejor de sí para motivarme y me voy y le dedico a mi hijo que está llegando. Que es lo que hacen la mayoría, La mayoría. de los jugadores. Mueren el papá, el mamá, la esposa y juegan los jugadores y después llora, le dedica a sus seres queridos todo lo que quiera, pero el deporte justamente es una situación en donde la alegría y la tristeza es el escape de muchos. Cuando se emociona la gente llora, cuando está triste llora viendo un partido, la derrota, lógicamente, pero esa situación lógicamente es bien, no quiero opinar mucho porque cada familia es un mundo aparte y de hecho que lo que usted acaba de decir, yo creí que estaba lesionado Nery Barreiro. Ayer ya yo manifesté mi malestar por esa situación. Una situación que en este momento lo ratifico en mi expresión en el sentido de que no correspondía tratándose de un jugador, porque por eso le preguntaba cuál es el papel, cuál es la importancia de Nery Barreiro dentro del equipo. Usted me dice que es de vital importancia su presencia dentro del equipo y mucho más todavía estando en buenas condiciones. De hecho que sí. En buenas condiciones. Y ayer se jugaba el Rayadito su permanencia en la división principal. Y a mí me extraña sobremanera que no pueda manejar eso Sergio Orteman, porque él ha sido jugador y estas cosas conoce, habrá pasado también por situaciones similares. Y un técnico le tiene que hacer entender al jugador. De repente el jugador te puede pedir, Pablo. Claro. Te puede pedir. Pero hacerle entender que hay una situación en donde el trabajo es muy importante a la familia. Primero. Y de hecho que al no estar Nery Barreiro, se lo llama a Adorno que no ha cumplido bien su tarea en los partidos últimos que ha jugado. Estaba dubitativo. Inclusive Sergio Orteman lo ha puesto como lateral izquierdo, ya no queriéndole poner justamente la saga porque Luis Cáceres estaba haciendo una dupla perfecta con Nery Barreiro. Entonces lo pone por el lado izquierdo, que tenía déficit un poquitito el Rayadito, pero lo llama en defensa a Adorno, que no está en ritmo. Jorge Balbuena, que el primer partido contra General Díaz fue aceptable su rendimiento, esta vez no fue lo que vimos justamente con General Díaz, y ahí ya hay 2 jugadores de recambio en zona defensiva, 2 cambios en la zona media, y uno por lesión arriba, que Sebastián Fernández es totalmente aceptable que no haya estado por lesión, pero le tenés a Toledo, le tenés al otro Fernández, Adrián. ¿Adrián Fernández estuvo en la banca o no estuvo? Estuvo en la banca. A mí que estuvo en la banca. Y lo pone a Alex Cáceres arriba en punta, que no le ha dado hasta aquí resultado positivo. Poniéndole en punta a Alex Cáceres. Pero Alex Cáceres es más volante. Más volante, y ayer buscó mucho justamente la zona en donde él maneja bien. Para mí ayer San Lorenzo jugó lógicamente con Wilson Quiñones, la línea defensiva de 4 hombres, es decir, Rodi Ferreira, Luis Cáceres, Paulo Adorno y Jorge Balbuena fue la
la línea de 4 que puso, y en el medio puso 3 volantes de las mismas características: Derlis Orués, Orlando Gallardo y Gustavo Miguel. Los 3 jugadores son volantes de quite, y lógicamente que si por ahí tiene un buen pie te puede meter pelotas de pase interesante hacia la zona ofensiva. Y lógicamente Derlis Mereles jugó por derecha y Alex Cáceres por izquierda. Jugamos con 5 volantes y solitario delantero Juan Carlos González Osuna. Te cuento, Pablo, que este fue el peor partido que he visto de San Lorenzo. Lo ampliamos en un minuto. En 90 y algo de minutos, una sola jugada de gol. Si usted se recuerda en esta pausa, decime, Pablo, por favor. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en práctica acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente de San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, planchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrería SRL, Ruta San Lorenzo Luque. Ferrería SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir su casi ruta 2, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Este domingo, la gran final del torneo Senegalero. 2 equipos en busca del título de campeón. Matadero versus Sargento Sosima, en un apasionante encuentro para definir el título de campeón. Matadero versus Sargento Sosima. Y por el tercer puesto, desde las 16 horas, juegan Sport Ábalos versus 8 de diciembre. 2 partidos en otra apasionante final del torneo este domingo en la cancha del 6 de enero en la UNLU. Viene algo regalito de dinero, ya El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en práctica acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente de San Lorenzo, avanza con el concejal Alfredo Lescano. Muy bien, profe, ¿podemos hablar de un error de planteamiento en relación al partido de ayer del Rayadito ante Sol de América? Y evidentemente sí, Pablo. ¿Por qué? Por los jugadores que ha puesto Sergio Orteman al campo de juego. Te decía que 3 volantes de igual característica, como el caso de Gustavo Viera, Orlando Gallardo y Derlis Orué, son jugadores de la misma característica. Y en las alas, lógicamente, Derlis Mereles por derecha, que siempre ha trabajado por ese sector.
Y Alex Cáceres que busca su perfil izquierdo. No sé si en algún momento Sergio Ordeman le habrá pedido jugar en punta con Juan Carlos González Osuna, que en algún momento lo vimos también transitar por esos lugares, pero no trascendió absolutamente arriba. De hecho, que las pocas opciones de goles que tuvimos, que casi no tuvimos, a la clara, es un equipo que no se encontró. Porque en otros partidos San Lorenzo ya había mostrado una faceta importante en la tenencia de balón, que siempre pregona Sergio Orteman, y por momento también ya hemos tenido contundencia allá arriba, y esta vez ambas cosas no se congeniaron. Tuvimos poca tenencia de balón. De hecho, que en el medio hubo una rotación que seguramente Sergio Orteman habrá planteado de esa forma, porque Gustavo Viera es un jugador en donde se mueve de izquierda a derecha, va hacia adelante. Orlando Gallardo es la misma cosa, que te puede llegar allá arriba tranquilamente. Y Derlis Orués es de igual manera, así como Gustavo y Orlando. Por eso hubo una confusión generalizada en el medio, en donde no hubo orden, que de repente el equipo local Sol de América, sin hacer mucho, tenía el dominio completo de la jugada. En el primer tiempo se inclinó totalmente hacia la zona defensiva del Deportivo San Lorenzo, sin hacer mucho. Por eso te digo que el partido se planteó no acorde al rival en ese sentido, porque Sol de América hasta aquí, bien lo está diciendo usted también, una campaña más o menos aceptable. Un equipo que hace rato no gana. Un poquito más que San Lorenzo, pero está por ahí nomás también. Pero que no gana, empata, pierde, empata 2 partidos, pierde y está ahí. Sí. Y entonces no era un rival de envergadura importante. Todos son importantes, pero por decirte, no es Libertad, Olimpia, Guaraní, que hemos hecho muchos más partidos con esos clubes. Y con un club en donde hasta aquí tenemos supremacía, inclusive sobre Sol de América. Le hemos ganado, le hemos goleado en su propia cancha. Sí. Y esta vez San Lorenzo no jugó a nada. No, estuvo bajo a nivel individual algunos jugadores, y a nivel de equipo ni qué decir. No se encontraron nunca. Saludos para el profesor Oscar Cantero, técnico de la selección casadeña. Van de visitante este fin de semana. El domingo van a Filadelfia para cumplir con la revancha por el Campeonato Nacional de Interligas. En la ida ganaron jugando de local. Así que un gran abrazo ahí para todos los integrantes del plantel de la selección casadeña, al profesor Oscar Cantero también. Un apretón de mano y suerte para lo que será esta jornada desarrollarse el próximo domingo en la ciudad de Filadelfia, donde van para enfrentar a Defensores del Chaco, en este caso Puerto Casado. La selección de casadeña de Puerto Casado, valga la redundancia, un apretón de mano. Profe, coincidencia por lo que escuché, por lo que estaba manifestando, dentro de la conformación del plantel, con hombres de las mismas características esparcidos en diferentes posiciones, que finalmente siempre decimos que en estos partidos hay que aprovechar la característica propia de cada uno de los jugadores en sus respectivos puestos. Algo que se venía haciendo. Algo que se venía haciendo y que de repente ahora cambia. Y que ya no nos preocupábamos inclusive de esa situación, porque un experimento de vuelta en un partido demasiado importante. Y uno, si mira el equipo, el onceno titular, creo que sí. No había necesidad de ponerle a Orlando Gallardo, Derlis Orué y Gustavo Viera en una zona en donde con 2 jugadores ya puede solucionar eso. Y en una misma zona puso 3 jugadores de la misma característica, que justamente ya lo estábamos nombrando a estos jugadores. Y es difícil a veces, Paolo, sin trabajarlo, porque esto se plantea fugazmente. Esto hay que entrenarlo, que el jugador interprete y que se haga una rotación constante para que esto no tengamos problemas justamente
de jugadores de la misma característica. ¿Por qué? Porque ayer yo lo he visto un poco incómodo a Orlando Gallardo, que cuando juega con dos volantes, cuando juega con Miño, el medio campo agarra todo con Miño. Y ayer... En realidad yo no encuentro una explicación para que Miño ayer no estuviera en el equipo. Y buen partido, en todos los últimos partidos, demasiado buen partido lo hizo. Y era una dupla ya importante con Orlando Gallardo ahí en zona media. Sí. Que ya, porque esto también es entendimiento, siempre hablamos del fútbol que es entendimiento, y es difícil encontrar, ya sea en zona media, en zona ofensiva, duplas que te puedan hacer estos trabajos de entendimiento. Y de hecho ayer Orlando, el único sobreviviente en zona media, y le meten dos jugadores nuevos, en este caso Derlis Orué y Gustavo Viera, lógicamente el jugador se confunde. Y ayer yo lo he visto un poco así a Orlando Gallardo, que no sabía hacia dónde ir. De repente ya lo veía enfrente a Gustavo Viera, que él podía haber ocupado esa zona, o de repente cosas así que sucede dentro del campo de juego, y lógicamente ahí el equipo ya no camina. Ya no camina. ¿Por qué? Porque ya hay descoordinación en la zona respectiva que trabaja un jugador determinado. Y eso es lo que ayer sucedió. ¿Por qué? Porque un solitario González Osuna, en donde llegan balones y él de espalda al arco, lógicamente no vamos a tener posibilidades de gol. Y los de borde ayer no fue lo que uno esperaba. ¿Por qué? Porque el camino es largo de medio campo. Un delantero sobreviviente ahí en zona defensiva del Sol de América, lógicamente no te va a dar esa amplitud para llegar rápido. ¿Por qué? Porque es lejos, es difícil. No hay cohesión entre los jugadores para que pueda ir tocando, haciendo triangulaciones, pasando los laterales. Ayer Rodí Ferreira se fue poquísimo. ¿Por qué? Porque sí, lo tenía Derlis ahí parado en esa zona. No se quería meter mucho Derlis Merel en el medio. ¿Por qué? Porque hay tres jugadores de esa zona. Y por ahí pasó la situación de Derlis Merel ayer desapercibido. Así como Alex Cáceres. Alex Cáceres también. Y el fuerte justamente de Derlis Merel de repente que él se metía justamente en el medio, hacía de borde, por los costados también, tenía esas dos alternativas. Pero ayer le quedaba una alternativa, desborde. ¿Por qué? Porque cuando iba a entrar en el medio ya le veía a Gallardo, a Orué, a Gustavo Viera, que está siempre por esa zona. Entonces uno tiene que buscar otro lugar para poder ocupar. Y eso es lo que pasó en línea general con Sportivo San Lorenzo, que los otros partidos que se jugó, por lo menos un equipo ordenado, que teníamos más opciones de gol, en algunos sí metíamos. Recordemos que contra General Díaz estábamos ganando tranquilamente hasta que vino justamente el empate ya contra General Díaz. Para mí salió Gallardo y se acabó el medio campo. Por eso digo, Gallardo es jugador fundamental. Al salir de Gallardo, para mí se retrocedió totalmente el equipo. Y siempre digo, cuando vos entregas al medio campo, tarde o temprano terminás perdiendo. Es difícil. El partido se juega ahí, en el medio campo. Ayer no quería eso justamente Sergio Ordeman, por lo expuesto, y mete dos volantes más características que igual que Gallardo. Pero el fútbol no pasa por ahí. El fútbol es equilibrio en toda la zona. Fue temeroso ayer. Temeroso. Esa es una palabra que de repente podemos utilizar. ¿Por qué? Porque tres volantes y dos volantes mixtos, en este caso Derlis Merele y Alex Cáceres, que no son delanteros, son volantes por fuera, jugó con 5 mediocampistas y un delantero arriba. Eso fue lo que pasó ayer con San Lorenzo. En todos los partidos que sacó resultados positivos siempre tuvo dos delanteros. Y él tendrá en la estadística eso, seguro que lo tendrá. Con dos delanteros centros que hemos jugado, especialmente con Sebastián Fernández o Adrián Fernández, que también las veces que jugó muy bien. Sí. Jugó porque es un jugador que pivotea bien, es guapo, y bien podía haber hecho una dupla interesante con González Osuna. Pero, bueno, no lo entendieron así. Fuimos un poco temerosos y el resultado ya está hecho. Y lo que preocupa es lo siguiente, Pablo: el rendimiento del equipo en esta recta final, porque eso es lo importante.
Nosotros decíamos antes que San Lorenzo está en alza futbolísticamente y eso te da más probabilidades de ganar los partidos. Pero lo expuesto ayer por el Rayadito, esa palabra que vos viendo, estaba temeroso estamos de nuevo. ¿Por qué? Porque seguramente ya hemos ido tocando el promedio que a muchos no les gusta. El promedio está ahí nomás, Pablo. Sí, justamente es lo lamentable la expresión futbolística del día de ayer del Sportivo San Lorenzo. Nada salió, nada funcionó. Dos llegadas máximas, más de dos no se produjo. Y la verdad yo Aunque podríamos hablar de opciones de gol. Que el arquero, clara, no tuvimos a los 90 minutos en donde el arquero haya salvado una inminente situación de gol. Eso no hubo. Dos. Hubo. Sí. Pero bueno, 1, 2, es poquísimo en un partido. Sí. Es poquísimo. Pero después prácticamente de todo el partido Sudamérica le estuvo apretado. Sí, Sol se fue y por eso digo, ¿no? Es que le cedimos el campo de juego unos 40 metros y de repente el equipo del adversario se te agranda y puede suceder lo que haya sucedido justamente en donde el jugador, en este caso Matías Pardo, el autor del gol, en donde encuentra a 3/4 de cancha un balón y un pasillo en donde no había ningún jugador sanlorenzano que le pueda salir a obstruir justamente. Un pasillo que normalmente cubre Neri Vareiro. Y Neri siempre sale al encuentro del adversario. Ese detalle siempre me suelo fijar. Claro. El ABC de los centrales justamente que hay que ir al encuentro del que tiene el balón para que no remate justamente. Sí. O en este caso uno de los volantes bien podría haber hecho también esa situación, pero ninguno de los volantes estaba ahí. Y el remate de Pardo fue impresionante a los 76 minutos, un verdadero golazo. Ya Wilson Quiñones era imposible de atajarlo. Pero lamentable. ¿Por qué? Porque bien podíamos haber sacado un empate, inclusive era importante, o una victoria contra Sol de América. Pero la derrota, nuevamente surge la incertidumbre sobre la situación de los promedios. Se planteó mal el partido. Se planteó mal, se conformó mal una vez más el equipo, independientemente a las cualidades de cada uno de estos jugadores. De vuelta se cayó en un experimento, en un probable imaginación de que se podía hacer tal o cual jugada. Algo que ya no se puede dar a esta altura. Y eso es lo que justo... Estamos ya en la etapa final del torneo, no tenemos asegurado la permanencia. Lo peor de todo, vienen partidos bastante difíciles. Y viene Olimpia este fin de semana. Viene Olimpia, donde Olimpia, si gana hoy y gana el siguiente partido contra el Rayadito, puede gritar campeón. Así mismo. Imagínate lo que significa ya eso. Y también lo que decía, anoche le decía a Javier, una derrota ante Sol de América, una derrota ante Olimpia. ¿Te podés imaginar la presión que va a meter sobre el equipo? Y ahí lo que yo no quería llegar a estos dos últimos partidos. Usted manifestaba en programas anteriores, no quiero llegar a las 3 últimas fechas peleando entre 4 la permanencia. Así mismo. Y recordemos que en las últimas fechas jugamos con River. Sí. Un River que prácticamente está salvado. Y River en este momento pero va a pelear. Exactamente. Y o sea, no te da a dar tregua para que vos le puedas empatar ni ganar. Te va a pelear el partido. Claro. Y de hecho, preocupa. Yo te diría, Pablo, la gente a veces se enoja porque tocamos los promedios. Pero hay que tocarlo. Y hay que ser realista en esto. Nosotros estamos con 19 puntos este torneo clausura. Poquísimo. El último es 18 que tienen los otros equipos, en este caso Luqueño y Capiatá, y después ya estamos nosotros con 19. Santaní tiene 19, San Lorenzo 19, General Díaz 19, River 20, Nacional 22, Sol de América 25, Guaraní 28, Cerro Porteño 34, Libertad 41 y Olimpia 44. Pero tenemos 19 puntos, Pablo,
en donde el último en la tabla tiene 18. 18. A veces estamos viendo que muchas cosas se está haciendo bien, pero no se está haciendo acorde a lo que uno pretende del plantel que tiene el Deportivo. Eso es lo que yo siempre digo. De repente, uno, lógicamente, un plantel frondoso como lo tuvo, lo que le dio los dirigentes justamente a Sergio Ortega en todos los sentidos de traer, de manejar como él quería con relación a los jugadores, porque más de 35 jugadores ya se ha puesto en cancha justamente. Ha venido una camada de jugadores, no les sirvió, se fueron casi todos, trajeron una camada de jugadores y así sucesivamente. Y otro equipo no te hace eso. Difícil que te haga. Y se está gastando mucha plata en el Deportivo San Lorenzo. Y la campaña es, no digo que es pésima, es malo la campaña del Deportivo San Lorenzo. Te cuento más, Paolo. Te voy a contar una situación. Te voy a contar una situación para que la gente sepa. Si San Lorenzo no le regalaban Libertad, que le regaló 3 puntos, te acordarás de ese partido, y el gol fantasma contra Cerro, ahí tenés 4 puntos. Sí. San Lorenzo en ese momento va a tener 42 puntos, nada más, en 41 partidos. El promedio, en ese momento, San Lorenzo está en zona roja del descenso. El promedio sería 1,024, mucho menos que el Deportivo Capiatá, que tiene actualmente 1,085. Iba a estar debajo de Capiatá. Y esos 4 puntos vino de regalo, Paulo. Sí. Y lo que la mayoría están preguntando por mensaje, profe, se perdió contra Cerro de América. ¿Cuánto bajamos? De 1,50 que estábamos en la previa del partido, bajamos a 1,121. Sí, se bajó a 1,121. Así es. Perdiendo contra Olimpia, ¿cuánto quedamos? Y vamos a seguir bajando. Pero yo no me quiero meter todavía contra Olimpia porque falta jugar General Díaz y Capiatá. Sí, hoy juega General Díaz con Guaraní a la 18, con Guaraní a las 18 horas y después Olimpia Capiatá. Por suerte, si gana Capiatá, no le va a alcanzar todavía a San Lorenzo, pero va a quedar muy cerca. Capiatá va a ir a 1,100 si gana. Y si pierde, va a ir a 1,077. Va a bajar un chiquitito. 1,077. Sí, si pierde. Si pierde. ¿Y el caso de General Díaz? Y General Díaz es la misma cosa. Ahora, en este momento, General Díaz tiene, sin jugar su partido, 1,101. Sí. Si gana, va a ir a 1,116. No le alcanza. A 1,116. Pero está ahí cerquita. Eso es un punto nada más. Bueno, ese es lo de hoy. La gente lo que está preocupado y preguntan. ¿Qué pasa si se pierde contra Olimpia? Y lógicamente que va a ir bajando. Y hay que ver cómo el resultado de Capiatá y General Díaz. Por eso que... Hablemos solamente del promedio. ¿Qué te pasa, profe? Yo no quiero hablar todavía con el promedio contra Olimpia porque se le puede ganar a Olimpia. ¿Por qué no? A veces amanece mal, que a pesar de que Olimpia amanece mal 1 vez, 2 veces al año. Y de repente puede amanecer ese lunes, juega Deportivo San Lorenzo. El próximo lunes. En cancha del 12 de octubre. Sí. Y bueno, y puede ser que sea lunes, amanezca mal Olimpia y le podamos ganar. ¿Cuál es el problema? Pero en este momento la realidad es 1,121 de promedio del Deportivo San Lorenzo. Profe, ¿cuánto baja, profe? ¿Cuánto baja si pierde contra Olimpia? Porque después va a quedar 2 partidos. Yo quiero ver primero el resultado de Capiatá, que va a jugar justamente contra Olimpia. Capiatá va a perder. Y bueno, y si pierde no importa General Díaz va a ganar. General Díaz va a ganar. Y si gana General Díaz, lógicamente va a ir a 1,116, que va a estar cerquita del Deportivo San Lorenzo. Pero si pierde Capiatá no importa mucho eso, porque bajan solamente 2. Sí. Ahí Capiatá comprometería su chance de permanecer si ¿San pierde. Lorenzo contra quién juega después? San Lorenzo juega contra, después Olimpia. Sí. Nacional. Y último contra River. Contra River. Nacional le pisa los talones en este momento por el acumulativo. Nacional está peleando para ingresar a
No tiene problema de descenso, pero está acumulando puntos justamente para asegurar torneos internacionales. Sudamericanos. Sí. O sea, que se le plantea difícil a San Lorenzo también ese partido. Pero todos los partidos se le va a plantear difícil. Y yendo otra vez al encuentro de ayer, es lo que preocupa el nivel de juego que mostró el Deportivo San Lorenzo a falta de 3 partidos. Ese es lo preocupante, Paolo. Y quedamos tranquilos que Capiatán y General Díaz no te va a alcanzar todavía en el promedio hasta acá. Pero el siguiente partido, gana General Díaz, el siguiente partido, y si San Lorenzo sufre una derrota con Olimpia, ahí General Díaz ya va a estar por encima del Deportivo San Lorenzo. El mensaje dice el profe de qué es lo que tiene miedo para decir en cuánto va a quedar al perder con puedo, Olimpia. Dice porque por lo que vimos y por lo que se ve entre ambos equipos hay mucha diferencia. Quiero ver el resultado de hoy de General Díaz y Capiatá, y mañana sí, ya vamos, si gana Capiatá, General Díaz, si pierde San Lorenzo, vamos a engrosar rápidamente acá, pero falta 2 partidos, que son rivales justamente del Deportivo San Lorenzo ahí en la zona roja. El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, manchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, Rutas San Lorenzo Luque. Ferrina SRL. Embragues y frenos Universal, rectificación de tambor y disco de freno, reacondicionamiento de disco y plato de presión, remachado y cementado de zapata, trabajo rápido, retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal, por venir sur casi rotador, kilómetro 14 y medio, en San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciado, Videoanálisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Gordán, Ruta San Lorenzo Ñembe. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Este domingo, la gran final del torneo del Club Centenario. 2 equipos en busca del título de campeón. Matadero versus Sargento Sosa. En un apasionante encuentro para definir el título de campeón. Matadero versus Sargento Sosa. Y por el tercer puesto, desde las 16 horas, juegan Sport Ábalos versus 8 de diciembre. 2 partidos en otra apasionante final del torneo este domingo en la cancha del Club 6 de enero en la Juventud. Queda con regalito el 6 de enero ya El concejal Alfredo Lescano les invita a todos a que pensemos, diseñemos y pongamos en prácticas acciones que nos lleven a tener una ciudad mejor. Concejal Alfredo Lescano avanza con la gente. San Lorenzo avanza con el concejal Alfredo Lescano. Ferrina SRL, ventas al por mayor y menor de varillas, ángulos, manchuelas, hierros, chapas, caños, alambres, artículos de ferretería en general. Ferrina SRL, Rutas San Lorenzo Luque. Ferrina SRL.
Embragues y frenos Universal. Rectificación de tambor y disco de freno. Reacondicionamiento de disco y plato de presión. Remachado y cementado de zapata. Trabajo rápido. Retiramos y entregamos en el día. Embragues y frenos Universal. Por venir sur casi Rota 2, kilómetro 14 y medio. En San Lorenzo. Teléfono 021 575 988 y el 0981 66 46 96. Embragues y frenos Universal. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Kinesiología, Fisioterapia, Rehabilitación Deportiva, Neurológica, Traumatología, Vendaje Neuromuscular, Artrosis, Artritis, Trabajo Funcional, Trabajo Diferenciados, Videoanálisis Deportivos, Zumba. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo, Avenida Manuel Ortiz Guerrero Casi, Campo Jordán, Ruta San Lorenzo Ñemue. Romer, Centro de Enseñanza y Entrenamiento Deportivo. Este domingo, la gran final del torneo del Club Centenario. Dos equipos en busca del título de campeón. Matadero versus Sargento Sosa. En un apasionante encuentro para definir el título de campeón. Matadero versus Sargento Sosa. Y por el tercer puesto, desde las 16 horas, juegan Sport Ábalos versus 8 de diciembre. Dos partidos en otra apasionante final del torneo este domingo en la cancha del Club 6 de enero en la Juventud. Que le haga un regalito el 6 de enero ya Radio. Bien, profe, llamadas, mensajes, bueno, concretamente querés esperar el partido de hoy para luego... Y hay que esperar, Pablo. ¿Por qué? Sí. Porque los rivales directos, justamente General Díaz y Capiatá, juegan hoy. Y después los resultados, lógicamente, vamos a sumar, restar, dividir para saber exacto, ya ha culminado la fecha 19, porque se está jugando la fecha 19 en este momento, falta 3 partidos. Y a partir de ahí, lógicamente, jugar con los números el siguiente partido, la fecha número 20. ¿Qué posibilidades tienen estos equipos que están comprometidos en la zona roja del descenso? La gente tiene mucha ansiedad en saber realmente cuál es la opción que tiene el Rayadito con respecto a su probabilidad de... Depende de sí mismo el Rayadito. Y la opción válida... Independientemente de lo que pueda... La opción válida es ganar. Acumular puntos. No hay otra. De hecho que siempre dijimos y sostuvimos acá que sacando 50 puntos, en cada campeonato, apertura y clausura, hay que sacar 25 puntos. Que no es mucho ni no es poco. 50 puntos en el año está salvado y asegurado una participación en... 4 puntos son los que faltan. Y falta 4 puntos. E imagínate si esos 4 puntos, Paolo, de regalo que obtuvimos si no tuviéramos ahora. Justamente los 4 puntos. Los 4 puntos. Íbamos a estar en zona roja del descenso, debajo del Deportivo Capiatá, y ese vino del cielo. Por eso que hay que mirar un poco la realidad de la campaña del Deportivo San Lorenzo. Mucha gente no se da cuenta que la campaña del Deportivo San Lorenzo no es buena. Es mala la campaña del Deportivo San Lorenzo. Pero uno dirá, estamos peleando la zona sudamericana. Perfecto. Por la zona sudamericana se pelea. Recordemos que Independiente bajó el año pasado y jugó la sudamericana. Sí, pero el próximo año ya no va a haber eso. Pero te digo nomás por la campaña que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque hay 12 equipos en primera división, 13 va a la Copa Libertadores. 4 juega una... El cuarto juega la fase previa al grupo. Un repechaje para entrar en la fase de grupo. Y ahí está Guaraní en este momento. Exacto. Y después los restantes 4 entran a la Sudamericana. Sí, siempre y cuando un cupo de la Sudamericana que
está reservado para la Copa Paraguay. Lo va a definir Capiatá con Sol de América. En el caso de que Sol de América en este momento está en zona sudamericana, es decir, ganando Sol de América ese partido, ese cupo queda ya para el octavo. Por eso digo, Si gana Capiatá sí no desciende. No importa que se salve por una décima, pero si se salva, utiliza ese cupo de Sudamericana, va a Sudamericana. o sea, ¿a qué es lo que quiero llegar, Pablo? Sí, Las posibilidades hay muchísimas que una pueda participar en Copa Sudamericana. sí, hay una puerta demasiado grande abierta. Por eso, porque desarrollando una mediana campaña. primero porque es uno de los países que en primera división tiene 12 equipos nada más. Imagínense lo que tiene Brasil, Argentina. Y eso la gente tiene que entender. Y con 25 puntos en cada torneo que yo estoy poniendo, que no es mucho, es poco. 25 puntos, se juega 22 fechas. De 22 fechas tenés que sacar 25 puntos en cada torneo. Y con eso te salvas. Y asegurar, vuelvo a repetir, un cupo en la Sudamericana por lo menos. Y hasta aquí San Lorenzo, aparte se le ha regalado 4 puntos. Uno, imagínense si esos 4 puntos no hubiese caído del cielo. A esta altura, no sé qué habrá pasado ya en el Deportivo San Lorenzo. Ya lo habrán sacado a Urtema. ¿Por qué? Porque va a estar en zona roja directa. Y lógicamente la situación ahora preocupa. ¿Por qué? Porque por los expuestos futbolísticamente de San Lorenzo, vemos justamente los promedios y por suerte la vara para el Deportivo San Lorenzo es bajo. Es bajo. Porque estadísticamente ha habido equipos que tenía promedio 1.200 e igual ha ido al descenso. Sí. Esto es así en los números, Pablo. Pero en este caso tenemos dos equipos, especialmente el Deportivo Capiatá, que está haciendo una campaña pésima, horrible, y lógicamente eso le está sosteniendo todavía al Deportivo San Lorenzo que no haya entrado en zona roja del descenso, así como General Díaz. Porque imagínense, si 1.130, por decirte, es poquísimo ese promedio, pero por suerte Capiatá ni General Díaz no tiene ese promedio. Y San Lorenzo se está salvando. Lo que pasó ahora. ¿Qué te dije yo la vez pasada? Pasó encima. Pasó encima, Sí. con tan solo empatar. Imagínense si ganaba. Se iba prácticamente ya, se va a olvidar, lógicamente, de la zona roja. Pero empató, de igual manera, le pasó a San Lorenzo porque perdió su partido. San Lorenzo divide mucho cuando pierde su partido y suma mucho cuando gana su partido porque tan solo divide de este año. Esta es la ventaja que tienen los equipos recién ascendidos. Y por supuesto que vamos a ir esperando los resultados de hoy para ir analizando ya lo que va a venir el siguiente partido, que va a ser la fecha 20. Mirando un poquito la tabla en este momento, entonces tenemos que en los promedios sigue muy comprometido el Deportivo Capiatá y Santaní, que con su derrota ante Nacional definitivamente ya quedó en... Matemáticamente ya no puede alcanzar. No, Santaní ya se decretó. Sí, por eso su ya descenso. se decretó porque matemáticamente, antes ya sabíamos que iba a bajar. Sí, ya... Era una situación difícil. Pero ya con la derrota justamente, este último partido, ante Nacional, ya le sacó esa chance matemática que tenía. Ahora ya no hay chance matemática. Definitivamente ya es equipo de la intermedia. Bueno, algunos mensajes. Empatamos con Santaní, perdió 4-0 con Nacional, nos falta jugar con Nacionales. ¿Contra River en el último partido? Creo que fue empate. Empate. Bueno, no recuerdo yo en este momento tampoco. No, a River creo que le ganamos en su cancha. ¿Le ganamos? Le ganamos. Bueno. Sí, así es. Juega contra Olimpia el próximo lunes, 20 horas. Estadio Luis Salinas en la ciudad de Itagua. 20 horas arranca el partido, el lunes.
ese mismo día también juega Capiatá en su cancha. Capiatá juega en su cancha. Vamos a mirar un poquito la fecha 20, cómo viene la fecha 20. Qué lástima, Pablo. Este partido es el que menos teníamos que perder. Porque contra Olimpia, si vos perdés, no pasa nada. Porque es Olimpia y te puede ganar. Por eso era el partido más importante que podía apuntalar la permanencia. Definitiva. Sí. Definitiva. ¿Por qué? Porque vos le puedes ganar tranquilamente a Nacional. A River también está en igualdad de condiciones. Pero, bueno, el resultado ya está hecho. Victoria de Sol de América y, lógicamente, San Lorenzo preocupa de nuevo la zona baja del promedio. La fecha 20 arranca el sábado. Deportivo Santaní ante River Plate. Santaní ya descendido. Descendido. Pero ya algunos jugadores creo que ya no va a estar. Ya 6 no jugadores desafectados. Sí, ya escuché eso. Y le da un margen importante que pueda obtener River los 3 puntos. Bueno, el único partido del día sábado. El domingo, Cerro Porteño Libertad. Cerro de local, La Olla. 18 horas. Y aquí, Cerro Porteño, ¿cómo están las puntuaciones Cerro y Libertad? En el acumulativo los dos se están peleando para la Copa Libertadores, en la fase de grupos. Sí. En la tabla de posición no hay mucha variación, o sea, no se puede dar nada prácticamente. Pero en el acumulativo que determina el ingreso a Copa Libertadores, Cerro Porteño tiene 77 y Libertad 78. Ahí y nomás aquí está planteada la pelea. Ahí está. Y ganando Cerro, claro, le pasa a Libertad. Le pasa a Libertad. Le pasa a Libertad. Y ahí se va a plantear el partido. Cerro versus Libertad. Guaraní, Sol de América. En el acumulativo, Guaraní está en zona de Copa Libertadores. Sol de América, zona sudamericana. Un empate le damos, bro. Sí, para no perjudicarse a Claro, claro. Eso el domingo. El lunes, Capiatá Nacional en el Erico Galeano. ¿Qué partido, bro? ¿Qué partido? Porque Capiatá perdiendo hoy indudablemente va a ser una de las últimas oportunidades que tendrá ese partido contra Nacional. Ese partido contra Nacional. Así es. Y San Lorenzo con Olimpia a las 20 horas en el 12 de octubre de Itagua. Y por último, el último partido de la fecha 20 va a ser el martes. ¿Qué partido, profe, el martes? Sportivo Luqueño General Díaz. Que Luqueño está respirando un poquitito más. Sí. Sacando yo creo que un 3 puntos más de los 3 que queda Luqueño, ya se salva. Ya se salva. Porque en este momento está por encima del Deportivo San Lorenzo. 1,124 tiene Deportivo Luqueño. Sí, así es. Con el empate de ayer. Con el empate de ayer. Igual. Por eso te hablaba de las varas que ayudó de manera muy importante al Deportivo San Lorenzo, hablando siempre del Deportivo, en donde la campaña de Capiatá y General Díaz es malísima. Porque con 1.121 que tiene ahora el Deportivo San Lorenzo, es un promedio bajísimo. Bajísimo. Pero hay otros equipos que están más abajo todavía por la campaña pésima que han hecho estos clubes que acabamos de nombrar. El caso de Capiatá y General Díaz. Sí, por supuesto, sí. Que está ahí 1.85. Muchos me preguntan siempre, ¿qué pasa en el Deportivo Capiatá? ¿Por qué llegó a esta situación? Porque se habla de un Capiatá con una infraestructura muy buena, con un respaldo económico fuerte, de acuerdo a lo que todos comentan, y se pregunta, inclusive el goleador histórico del lo llevaron, fútbol, el que más gana en el fútbol paraguayo, dijeron luego a nivel compatriota. Sí, está en el Deportivo Capiatá también, sin embargo está en zona de descenso directo. Y uno puede analizar, Paolo, de diferente manera. Y plantel tiene.
plantel tiene, solo que en un cambio de timón, yo lo analicé justamente así al Deportivo Capiatá, en donde hubo 5 fechas que... El caso de Héctor Mareco. 5 fechas que no supo enderezar justamente al equipo del Deportivo Capiatá, en donde metió muchos jugadores veteranos en el onceno titular. Casi la mayoría. Se apoyó demasiado. Se apoyó, creyó él que con jugadores experimentados podía sacar adelante al equipo, pero los excesos siempre son malos en todos los ámbitos de la vida. Y ahí yo creo que Héctor Mareco se equivocó en ese sentido de no mezclar jugadores más jóvenes entre los experimentados, y prueba de ello lógicamente fue 5 derrotas al hilo, y creo que hizo un gol nada más. Sí. Un gol en 5 partidos. Entonces ese fue el detonante. Imagínense, son 15 puntos, Pablo. Es mucho. Y de esos 15 puntos hacer la mitad nomás, ¿dónde iba a estar Capiatá? A veces uno tiene que ir analizando lo que pasó. Y 5 derrotas de 15 puntos, que vos saques 6, 7 puntos, iba a estar arriba de Deportivo San Lorenzo inclusive. Se le complicó mucho justamente cuando vino Mareco en el Deportivo Capiatá, que no le fue bien, y a partir de ahí fue el descenso que no se recuperó nunca más. Ese fue el caso del Deportivo Capiatá. El caso del Deportivo Capiatá, que llama mucho la atención por todo lo que, la imagen ganada que tiene. Y lógico que la infraestructura tiene, Sí. Creo que económicamente también está bien. Nadie hasta aquí no se ha escuchado que le debe a jugadores técnicos. En ese aspecto, en esos dos aspectos, yo creo que está bien cimentado el Deportivo Capiatá. Pasa más por los otros, por los errores que se ha cometido a nivel dirigencial. Digo yo que los dirigentes también son los que contratan y sacan a los técnicos. No hubo una buena elección acorde a lo que de repente iba el equipo, porque de repente vos tenés jugadores de mucha experiencia en tu plantel, necesita un técnico de más jerarquía, que no tenga mucha influencia sobre el técnico. Yo no digo que con eso Héctor Mareco no lo tenga, pero cualquier jugador que ha tenido roce importante, y Héctor Mareco, que no ha jugado fútbol, no tiene ese roce de vestuario de jugador de selección, que haya jugado en primera. Es difícil, Pablo, es difícil manejarle a jugador de primer nivel, es difícil. En ese sentido yo creo que hubo un error de no elegir en ese momento los técnicos adecuados. A lo mejor tan bueno como Chito Ayala, pero Chito tiene personalidad, tiene una imagen ganada. En ese aspecto yo te estoy diciendo, Pablo, no sé si me entiendes. Lo está pasando al Sportivo Luqueño. Y te cuento más. Chito vino, y yo siempre decía que este jugador es muy desordenado por este uruguayo que jugaba en la zona central. ¿Te acordarás de ese, Pablo? Sí. En este momento no me viene el nombre. Cuando vino Chito, vio eso, lo sacó del plantel. Apenas va entre los 18, a veces ni entre los 18 se va. ¿Por qué Chito lo sacó? ¿Por qué? Porque no le es útil, y él ha dicho que ese jugador es muy desordenado, que dispara de aquí para allá, a cualquier lado. En un momento dado, lo veíamos contra Deportivo San Lorenzo, justamente, que le ganamos acá a Luqueño. Él jugaba de wing derecho, y un central no te puede hacer eso. Entonces lo saca Chito, pone un jugador en su puesto, y desde ahí repuntó Deportivo Luqueño. Te digo nomás un ejemplo para hacer comparación, que bien Mareco podía haber hecho también en el Deportivo Capiatá eso, sacar jugadores de más experiencia y oxigenar un poco con jugadores más jóvenes para que pueda lógicamente equilibrar el equipo. El caso de General Díaz se explica un poquito más hacia la parte económica, que atravesó todo más de la mitad de un año con problemas de carácter económico. Y General Díaz tiene el mismo plantel de siempre. Sí. No gasta mucho en directores técnicos, comete ahí siempre de la casa. Siempre ha sido eso su, a excepción de que una vez lo llevaron a Chiqui, ¿te acordarás? Sí. Cuando justamente en el campo internacional estaba participando General Díaz, pero no le fue bien tampoco. ¿Por qué? Porque no hay ese plantel que uno requiere para sobresalir. Pero
se las arregla bastante bien General Díaz. Se las arregla con lo que tiene. Y aparte un plus muy importante que usted acaba de decir, los problemas económicos que le acechan, pero de igual manera aceptable, acorde a lo que tiene dentro de su plantel, a su técnico, en relación a su técnico, la campaña que está haciendo. Está peleando para salvarse del descenso. Está peleando, sí. Inclusive buenos partidos en momentos bastante tenso dentro del plantel, cuando se peleaba justamente 6 meses sin cobrar. Sin embargo, ellos en la cancha no se respetaban tanto eso. No demuestra eso. No. Te recordará el último partido que jugó con el Rayadito. A los últimos segundos le empató, porque tenía garra, coraje, tenía amor propio que de repente requiere un equipo, y todos esos argumentos tiene el General Díaz. Y por eso le está peleando a San Lorenzo, al Deportivo Capiatá, justamente la permanencia en la primera división. Dentro de lo que se planteó anoche ante Sol de América, ¿ya podéis imaginarte cuál va a ser el planteo ante Olimpia, profe? 5 volantes, me dijiste. Y jugó ayer con 5 volantes, porque Delis Merelle hasta aquí no es un delantero, como Alex Cáceres, lo conocen. ¿Si de delantero ante Olimpia? No creo que cometamos ese error. Ya se hizo. Ya hubo partidos en que se jugó con Alex Cáceres arriba. Sí, que no es delantero. Que no es delantero, pero no, acá hay que ir con todo, ir a ganar o perder, porque en los papeles ya está perdido San Lorenzo por los antecedentes, porque Olimpia, porque va a ser el tetracampeón del fútbol paraguayo, póngale todos los ingredientes que quiera y vamos a tratar de ganarle allá y no esperarle como ayer a un Sol de América, en donde que no hizo mucho y no ganó. Y hay que motivarle, el jugador de por sí se motiva contra Olimpia, contra Cerro, contra Libertad, esa motivación seguramente va a tener los jugadores. Sí. Pero seamos más ambiciosos en lo táctico, poner 2 delanteros, poner en punta que después pueda driblear, ir al ataque, poner 2 volantes suficientes para, y tomar los recaudos en donde ya sabemos que su punto fuerte es por zona derecha, en donde se proyecta bastante bien el colombiano. Otálvaro. Y bueno, y hacer un trabajo, qué sé yo, zona, cubrir esa parte y después jugarle un partido que se pueda ganar y no estar colgado del travesaño y casi al terminar el partido Olimpia te va a atacar si le da campo. Sí, si le da terreno así como se le dio ayer a Y aparte América. ellos te juegan de memoria, se encuentra todo, ya tira el pase ahí de izquierda a derecha, hace un cambio de frente, lo encuentra siempre bien ubicado el jugador. Hace rato están jugando juntos, entonces... Me ocupa mucho que preguntan, dicen, Sebastián Fernández, totalmente descartado. No, él tiene una lesión grave en el tobillo. Sí, ya. Lastimosamente. ¿Por El qué? resto Porque del campeonato, el hombre gol del Rayadito no va a estar. no va a estar ahí. Eso es lo que está preocupando un poco. Sí, Pero está ahí Adrián Fernández, está Toledo, son jugadores de experiencia que han recorrido también equipos de primera, qué sé yo. Hay que ponerle a esos jugadores de experiencia que podamos tener más peso ofensivo, que sean delanteros. Eso es lo preocupante. En 90 minutos y algo que vos no tengas mucha opción de gol, eso es lo preocupante. Porque vos podés errar muchos goles, el arquero adversario salió figura, ¿por qué? Porque atajó todas. Uno puede estar tranquilo, ¿por qué? Porque opciones tenemos. Claro. Pero toda la semana se trabaja para llegar allá a hacer goles y vos no tenés opciones. ¿Para qué trabaja uno? Bueno, para aclararle nomás lo que estaban preguntando, lo de Sebastián Fernández está totalmente descartado. El resto del campeonato ya. Y otra cosa, Pablo, sí. Antes de irnos porque ya no acecha el tiempo. Sí. Mi citrigula de juego, que muy amalia, sacamos, le ponemos a Escobar, le ponemos a Ismael Reyes. Cuando más cambiamos, estamos perdiendo más estatura. Estos partidos es para gladiadores, estos últimos 3 partidos es para gente con garra, que meta. No sé, tenía que volver otra vez el equipo Benítez, por decirte, un jugador que ya no dio buen resultado. Y ahora le salió esa confianza que él tenía antes. Ayer entró, no rindió también. No hay continuidad. Insisten con Escobar, que es un jugador híbrido.
le da lo mismo perder, ganar, empatar. Esa es la imagen que te da Escobar. Ismael Reyes, lógicamente, tuvo un plus. La aparición aquí contra Luqueño, justamente, después no apareció nunca más. Y ha jugado poco, estaba relegado allá en la reserva. Pero bueno, hay que ir viendo ya los jugadores, ver un poco la estadística, quiénes han jugado más, quién ha tenido más garra, qué sé yo. Estos 3 partidos es para eso, Pablo. Continuamos mañana. Bueno, nos vemos mañana, Pablo. Nos vamos. Gracias por la sintonía. Será hasta mañana. Radio.